Ahora me parece que conectó mejor. A mí me gusta un poco más. Ahora sí. Bueno, vamos a esperar que se junten un par y arrancamos. ¿Qué pasa, gordo? Venga acá. Venga. Ay, vaguito, venga, no, venga. Vete ahí, gordito. Bueno, echado, dale. Echado ahí. Bueno, ahora sí. Bueno, ahora creo que sí, se me escucha bien, se me ve bien. Antes pasaba algo raro porque me observaba como todo haciendo así y creo que ya está subsanado. Bueno, hola a todos los que se unieron, vamos a arrancar. Bueno, gracias por los cariños. Vamos a arrancar, me hice como siempre un apunte porque si no, nada, a veces me voy perdiendo y es un tema. Bueno, hoy el protagonista es el pino, ¿sí? Para el que no sabe absolutamente nada, hay dentro de lo que es coníferas, esto está dentro del grupo de coníferas. Y no me pregunten por qué, pero pasa siempre lo mismo, hasta incluso en los viveros, que automáticamente, esto es para el que no sabe absolutamente nada. Va y dice, che, tenés pinos y te muestran cualquier cosa menos un pino. El pino, como pueden ver, el pino tiene agujas. Esto es un pino. Después, dentro del inmenso grupo de coníferas podemos encontrar juníperos, podemos encontrar abetos, podemos encontrar cedros, podemos encontrar ciprés, podemos encontrar un montón de cosas. Pero el primer punto que noto que pasa por lo menos mucho en los grupos de bonsái es el tema de tengo un pino y cuando me lo muestran no es un pino. El pino tiene agujas, ¿sí? La cantidad de agujas que tenga va a depender de la variedad de pino, ¿ok? Entonces, pertenece al grupo de coníferas, son pináceas y nosotros le decimos pino, ¿sí? Vamos a hablar un poquitito, vamos a tratar de bajar el nivel de la charla contestando todo lo que me han preguntado, que lo tengo acá más o menos anotado. Obviamente algunos me dicen hacerlo express, siempre digo lo mismo, muchachos, no puedo en 5 minutos, voy a tratar de hacerlo lo más rápido que pueda, pero la verdad es que a quien le sirva, y quien obviamente no me ve, a quien le sirva, lamentablemente lleva tiempo aprender y lo voy a hacer lo mejor, digamos, lo más simple que se pueda. Muy bien, vamos a arrancar. Bueno, yo voy a irme echando dentro de lo que voy a ir hablando. Ahora lo voy a mostrar al señor Pino. Voy a irme echando algunas preguntas y voy a usar al señor Pino de ejemplo para las consultas que me fueron haciendo, que tengo mechadas más o menos entre la línea de lo que voy a charlar. Bueno, lo primero que tenemos que entender de los pinos lamentablemente para muchos es como una especie de planta peligrosa, complicada de tener o fácil de que se muera, bla bla bla, y es como que le escapan. Yo les digo particularmente, para mí el pino, sobre todo en el tema de bonsái, el pino para mí es súper hiper tradicional en lo que es bonsái. Acá tenemos un pino negro japonés, más conocido como Tumbergi. Para mí es muy muy clásico de bonsái el pino, digamos. O sea, yo creo que todo lo que voy a hablar siempre lo voy a hablar desde mi opinión. Yo por lo menos en su momento tuve ganas también de experimentar dentro de coníferas con juníperos y pinos que me gustaron mucho y me quedé enganchado con ellas porque la verdad es que me parece que en el proceso de bonsái, y no por una cuestión de si Japón no lo usa, sino porque realmente es muy versátil para moverlo, tiene muchas cualidades para poder modelarlo, es fácil para justamente generarle retorcidas, o sea, es una planta, a diferencia de otras variedades, que realmente para la parte artística da mucho. Ahora, claro, si lo tratamos como una planta caduca, obviamente vamos a estar pifiándole. Entonces vamos a tratar de hacer una guía rápida de cómo
cómo desde cero tener un pino o obtener un pino ya crecido y cuáles son las necesidades del mismo. A diferencia, esto es una planta perenne, o sea, esto no pierde estas agujas que no dejan de ser hojas de otro formato, es perenne, o sea, no se queda pelado en invierno. Entonces nosotros, tanto para el bonsaísta como para el que no, tenemos que saber que si nosotros cortamos una rama y no hay más verde en esa rama, obviamente la rama se va a morir. Y la fuerza de este tipo de árboles, según mi visión, está obviamente en el verde puesto. A diferencia de, qué sé yo, un ácer, un olmo, que en invierno entra en un proceso de reposo, digamos, y la fuerza la concentra en el tronco, almacena energía en el tronco. Estas plantas están, obviamente están aletargadas en invierno, pero están un poco más despiertas y están todo el año, y la fuerza siempre la van a tener en el verde. Entonces eso es lo primero que a veces cuando pasamos de un grupo, ¿sí?, de plantas caducas, de repente pasamos de golpe a un pino o un junípero, el cambio nos parece sorprendente. Es simplemente entender que la planta se maneja de esta manera, y una vez que nosotros entendemos cómo la planta se ajustó a su crecimiento morfológicamente, genéticamente, nos va a ser más fácil poder ir acompañando a la planta en el proyecto que queremos hacer. Entonces, dicho esta intro, bueno, vamos a hacer un último punto. ¿Cómo crece todo tipo de pino? Todo tipo de pino. Si ustedes observan, yo después voy a mostrar el nicho este que está en proceso. Si ustedes observan, van a ver que en la punta, en esta puntita de acá, tiene esto que se llaman velas. Estas velas van a ser las futuras ramas, ¿está bien? Así crece un pino. Este proceso, estas velas van a ser las que en la próxima primavera, verano 2023, digamos, va a haber estirado y luego se va a convertir en rama, y a su vez en la punta va a volver a abrir velas para fines de esta época, y así, y así, y así eternamente. ¿Cómo saber? El primer punto de si un pino lo tengo sano, más allá de la técnica o tratamiento que le hago, es que para esta época en nuestro hemisferio, ya nosotros mediando febrero, tenemos que, más allá del tipo de tratamiento que le hayamos hecho, si ahora vamos a entrar, pinzar, no pinzar, en fin, despuntar, lo que sea, para esta época, si el pino está sano, cualquier variedad de pino tendría que tener, no importa el tamaño, quizás no estén así crecidas, ¿sí?, pero sí tiene que tener por lo menos un principio de vela, porque en este momento, para cuando empieza los últimos 20 minutos del verano, el árbol empieza, ¿sí?, a tirar estas velas. Que estas velas, como les explico, son las que después se van a hinchar en primavera y van a ir creciendo, y así, y así, y así. Bueno, a ver, hasta acá, no me hagan preguntas para adelante. De lo que vengo explicando, alguna inquietud o algo, ¿se me entiende bien lo que estoy tratando de transmitir? Pregunten, no pasa nada, lo hago para ponerle onda. Bueno, no hay preguntas. Anímense a preguntar, no tengan miedo de decir, che, mira, no tengo idea. O sea, por lo menos díganme, sí, mira, hasta acá te entendí todo, está buenísimo, mira qué buen dato, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos. Preguntas que me han hecho. Por un lado, hay un grupo de personas de distintas maneras que me preguntaron cómo ensanchar el pino, y por otro lado me han preguntado cómo desarrollar el crecimiento del pino. Bien. Vamos a usar este ejemplo, es un buen momento. Este muchacho, hasta acá perfecto, listo, gracias Andy. Este muchacho nació de semilla, yo no lo planté, lo plantó un amigo mío, lo pusimos en el campo, y por ahora está
ahora me voy a ir un poquito del pino, pero sí tiene que ver con el pino porque esa flexibilidad que le da esta variedad de plantas hace que nosotros podamos jugar desde un inicio con la línea del tronco. Yo siempre digo que es muy importante la línea del tronco porque después es lo que va a ser más difícil de modificar. Entonces, si nos mandamos a tener un plantín de pino o un pino de un grosor como esta rama, es súper fácil moverla. Incluso el doble de ancho, súper fácil. Y tomando los recaudos necesarios, poniendo algún tipo de yute o lo que crean necesario abajo como protección, realmente se pueden hacer bastantes movimientos. Entonces, eso está bueno. Bueno, a ver, pues estoy en un lugar muy reducido, entonces voy a tratar de... A ver, este pino, como les contaba, este pino tiene, no quiero mentir, pero debe tener 3-4 años, ¿sí? Más o menos de crecimiento. Vamos a ir con las preguntas de cómo hacer que el pino ensanche y cómo hacer que el pino densifique. Son cosas distintas que se pueden mechar, técnicas y a veces no. Muy bien, yo lo que estoy haciendo en este momento de este pino es armar la línea del tronco. A mí no me importa absolutamente más nada que la línea del tronco. La línea del tronco, hasta el momento en la que vengo armando, ven que acá obviamente hubo alambre, ven que acá gira, vuelve a girar, sube y baja. Lamentablemente lo están viendo en espejo, veo, porque esta cámara refleja en espejo. Esta rama que está en el frente, a ver si ustedes se lo imaginan sin esto y sin esta, y esta el día de mañana no, pueden ir entendiendo el movimiento que le estoy intentando dar a la planta, que baje hasta acá y probablemente después que vuelva a subir o ver. Pero ya eso me gusta el recorrido que le estoy haciendo a la planta en este momento. Entonces eso me parece súper interesante. Y fíjense con los grosores que está alambrado en este momento que me estoy manejando sin ningún tipo de conflicto. Vamos a empezar por algo básico que va relacionado a la pregunta. ¿Cómo hacer que el pino crezca? ¿Cómo hacer que el pino crezca? Sí, el cambio me gusta. Bueno, claro. Mira, yo lo que estoy haciendo en este momento básicamente es, ni siquiera estoy totalmente convencido de hacia dónde va a ser la línea del tronco. Simplemente estoy jugando con el árbol, utilizando, de paso le agrego peso, porque acá tengo otra horquilla, si la puedo mostrar, porque si muevo el celular se me va a caer todo, pero esperen. Esta no, pero esta, a ver si yo me levanto. Si ustedes observan, incluso esa de ahí podría tranquilamente el día de mañana hacer la línea del tronco. Esta de acá que estoy mostrando, esta, no esta. Podría ser tranquilamente esa. ¿Está bien? Bueno, tomamos un poquitito pues. Bien. Yo en este momento, en la primera horquilla, como acaban de observar, tomé dos caminos distintos para el pino. Uno lo dejé más, si lo quiero más volcado, lo quiero con más velocidad, y otro como que vuelve, ¿sí? Lo que voy a hacer es que obviamente mientras más ramas tenga el pino, más me va a trabajar en el tema del ensanche, ¿sí? Entonces, las voy alambrando, las voy modelando y después veo. Tengo la opción de usarla, lo que se llama rama de sacrificio, que para quien no entiende absolutamente nada, una rama de sacrificio es una rama que la dejamos ir para que ensanche la base y luego esa rama la podemos desde cortar o la podemos acodar, en fin. No es, digamos, no entra dentro del proyecto del árbol, pero nos sirve mucho para el engorde de la planta. Si nosotros, cualquier variedad de árbol, le cortamos, digamos, la altura final, obviamente el árbol no va a tener necesidad de ensancharse. Entonces, hasta que no salga otra rama que obligue, el árbol se ensancha con un simple objetivo de no tumbarse, de que el propio peso no lo parta. Entonces solamente se va a ensanchar a medida, se va a ensanchar igual por más que yo lo corte, pero es muy poco lo que se va a ir ensanchando. Entonces, para yo generar ensanche en cualquier árbol, me puedo utilizar de técnicas como lo que expliqué recién, que se llaman ramas de sacrificio.
Esas ramas de sacrificio lo que van a hacer es ayudar a que el árbol vaya tomando altura, volumen, peso, más venas que pasan por adentro, por ende y consecuencia, más base. ¿Está bien? Ahora, vamos a empezar a hablar. Esto estoy metiéndome en el tema de cómo generar en 4 años que este bicho crezca así. Les voy a contar mi experiencia, que es mi experiencia y no tiene por qué funcionar a todos o todos están de acuerdo. El primer punto que hago yo, por lo menos, este estuvo plantado directamente en tierra. Estuvo en campo plantado. El primer punto que hago yo con los pinos, básicamente es plantarlo. Así no sea en campo, no tenga campo y lo tenga en un techo de entrenamiento, los primeros 2, 3, 4 años, depende, uso una mezcla de sustrato orgánico. ¿Por qué? Porque hice la prueba, desde mi humilde opinión, mi experiencia de usar, acá estoy usando pusolana, arena volcánica, que como muchos ya saben, es muy buena, digamos, para que las raíces se desarrollen bien, todo perfecto. Ahora, mi experiencia fue que cuando yo lo ponía de plantín directamente en pusolana, estaba demasiado mimada la planta, demasiado cuidada y, por supuesto, estos conceptos de corteza, que también vamos a hablar, el tema de la corteza, que en un pino es muy importante, también lo vamos a tocar el tema, esa cosa que le da la naturaleza al estar tan cuidadito, digamos, en la puso, que es excelente para el tema de raíz, pero yo estoy fabricando ahora la línea del tronco y la vejez del árbol. En este caso yo cambio la estrategia por completo y lo que hago es directamente ponerlo en tierra, no sé si 100% orgánica, pero trato de mechar bastante con orgánico. Además de todo, para quien no sepa, si bien todas las plantas, y hace poco he subido un video del tema de las micorrizas, todas las plantas hacen simbiosis con algunos hongos o incluso bacterias que están en el suelo para el crecimiento. El pino en particular es súper dependiente en líneas generales de la micorriza. La micorriza es, para quien no entiende nada, es un hongo que lo que hace básicamente, para no meternos demasiado fondo, es un hongo que va captando todo el cepellón y sus alrededores, y a cambio de que el árbol les da la glucosa que el hongo necesita para vivir, el hongo sirve como extensiones de la raíz y va captando un montón de nutrientes. De hecho, puede pasar que incluso si levantan un pino de una zona con toda la experiencia y todo el cuidado y toda la bola, a veces el suelo tiene tanta micorriza que está manteniendo todo ese pinar, que capaz cuando levantás a ese ejemplar, sin más ni menos, el pino se va a pique. A mí me han pasado experiencias en la costa de levantarlo, pero con el mismo suelo, y evidentemente no conseguí, y todo el pan de raíz, digamos, no lo levanté entero. Y así todo no logré que arrancara, y yo interpreto que además de falencias mías, seguro estaba la falta de micorriza, donde la planta no podía nutrirse por cuenta propia. Entonces el suelo orgánico, a mi entender, no es que la arena volcánica no, pero el suelo orgánico propiamente, todo esto que se degrada en un suelo orgánico, ahora estamos en arena volcánica acá, pero como explicaba, los primeros 3 años que trato de usar suelo orgánico, todo eso se descompone y termina generando todo este plafón de bacterias y hongos que por lo menos a los pinos lo ayuda un montón y se los nota en un crecimiento mucho más fuerte incluso, mucho más sano, ¿está bien? Todas las plantas hacen esa simbiosis, pero ciertas variedades son como que lo necesitan más. Incluso, bueno, hay muchas teorías, si vos agarrás las agujas, esto también es una pregunta que muchas veces hacen. Hay micorrizas para muchas variedades, no es que hay un solo grupo de micorrizas de este tipo de hongos. No es que yo puedo poner micorriza de tal en cual. La propia planta lo va a ir generando con el tiempo, pero por ejemplo, se ha oído y se escuchó bastante que hay formas de acelerar ese crecimiento de micorriza de esta variedad. Si yo, por ejemplo, yo la verdad no tengo algo en claro, oigo hablar lo que leo y no lo probé, pero bueno, algunos dicen que si vos un par de agujas las pones en el fondo, estas agujas cuando vos las arrancás, esta aguja
La pones en el fondo y con el periodo de tiempo, con el paso del tiempo, esto también ayuda a la generación de micorriza de esta variedad. Pero si no, no se preocupen, la planta está antes que nosotros y los va a desarrollar completamente solos. Así que de eso no se preocupen. Pero sí sepan la importancia de la relación directa que hay entre estas variedades, sobre todo con ese tipo de hongos, entre tantos otros que no conocemos y bacterias. Bueno, vamos a seguir. Entonces, volvemos de vuelta. Yo lo que hago es lo dejo 3 años o 4 años, si lo tengo de plantín o incluso de semilla, que acá tengo que hacer otra pausa. Yo honestamente tampoco me puse a plantar, pero bueno, para quien desee plantarlo, sepa una cosa también. Todas las variedades de árboles que por lo general vienen de climas muy fríos, donde en invierno, otoño-invierno nieva, la temperatura es muy fría, la naturaleza tiene la inteligencia de preparar las semillas justamente para esa situación. Entonces a veces cuando ustedes consigan una semilla de una planta que es natural de donde hubo nieve, puede ser que la semilla de primera no prenda, ¿sí? Porque esa semilla lo que necesita es un proceso de estratificación. Ustedes dirán, ¿qué es estratificación? No se asusten. Simplemente es mentirle a la semilla y generar una sensación de invierno, de que llegó el invierno, le mentimos a la semilla de esa manera, hacemos que la semilla crea que el invierno llegó, ese frío que le vamos a dar, así que esté óptima para desarrollarse y después la plantamos en primavera. Si ustedes quieren buscar después en las redes van a encontrar un montón sobre estratificación de semillas. Básicamente agarrás arena, metes la semilla, mojas con agua, lo mandas en la heladera, en la parte de frutas algunos, en la parte de congelador otros, donde sea. La dejás 2, 3, 4 semanas y van a ver que en ese proceso ya incluso empiezan a aparecer algunos brotes, ¿sí? En el caso de que no, cuando las tiran en primavera y también va a empezar a brotar. Todo esto igual odio yo porque es de oído, porque yo la verdad que nunca me tomé el trabajo de cero de plantar semillas. Siempre me ahorro ese paso de tener el tubete y la estratificación y trato de conseguir el plantín y de ahí arranco. Asimismo, también tengo un montón de conocidos que me dicen que se han adaptado un montón a estas variedades y que han tirado las semillas directamente y han arrancado. Que puede pasar lo mismo con un roble europeo o con otras variedades, pero bueno, seguimos. Entonces, estamos en el proceso de cómo hacer que ensanche. Rama de sacrificio. Yo antes tenía una técnica que era solamente dejar la rama de sacrificio de arriba, solamente la última. Entonces dejaba que engorde, obviamente esa rama iba engordando y me iba engordando toda la parte de abajo. Ahora, ¿qué pasaba? Me lo terminaba dejando todo como una especie no había conicidad en el viaje del árbol, o sea, me lo iba dejando todo completamente igual. Entonces, mientras voy experimentando y aprendiendo, porque como todo sé poco y nada, lo que me di cuenta es que si voy dejando ramas de sacrificio en distintas instancias del árbol, entendámoslo así. Entonces, de vuelta al pobre muchacho. Si yo ya tengo una rama de sacrificio acá hay una vena que en este momento está conduciendo el alimento para esta rama. Si a su vez acá hay otra rama, acá tengo otra rama, giro un poquito para que se vea, y acá hay otra rama y allá hay otra rama, es como que obviamente voy a ayudar a que el ensanchamiento sea abajo, tiene que alimentar desde la raíz, desde la base, tiene que alimentar a 20 ramas, a mitad del árbol tiene que alimentar a 4, arriba tiene que alimentar a 2. Entonces voy generando también esa conicidad y que no me quede el árbol todo recto, ¿sí? Voy buscando ese efecto que también es importante en el momento de que, ya que estamos cultivando, le podemos poner un poco de onda y generar justamente que sea ancho y que se vaya volviendo angosto, que no tenga el mismo grosor de ancho en donde está terminando que donde está empezando, ¿sí? Eso también está bueno y mantenerlo. Estas son las técnicas, digamos, que yo conozco hasta el momento para ensanchar. Importante, para el tema de ensanche. Si yo quiero usar ramas de sacrificio para ensanchar, lo que sí tengo que entender es que si yo dejo mucha potencia en la rama, al árbol no le interesa hacer bonsai. Entonces lo que va a pasar es que obviamente el árbol, quizás ante una situación de estrés, ya sea endógena o exógena, o sea hecha por mí, por algún accidente en el abono o por el clima,
decida que mate toda la parte, decida matar toda la parte de arriba y quedarse solamente con esta rama, porque esta rama tiene mucha más fuerza que esta, entonces decida. Entonces, lo interesante quizás es que cuando van a dejar ramas de sacrificio, aprovechan y las debilitan, así como estoy haciendo a lo bestia. Las debilitan, cosa que la planta necesite. Entiendan, cada una de estas como un panel solar. Si yo dejo 5.000 acá y 300 acá, quizás la planta decide, esto no va más, me quedo con esto solo. Entonces la debilito hasta compactarla lo más mínimo, le dejo el último tramo, ¿sí? Como verán, no lo estoy haciendo con este árbol. Este árbol pasó de campo a tierra este año y vengo tranca, no estoy apurado. Bien, esas son las técnicas de ensanchamiento que les estoy recomendando. Y otra cosa que fui viendo es, cuando la rama de sacrificio, en el caso de que no la quieran acodar, sino que la quieran eliminar, a mí una técnica que me resulta muy útil es en invierno limpiarla toda, como todo perenne se va a morir, entonces el estrés en la planta es prácticamente muy bajo, muy bajo, que si yo vengo y corto con la tijera. Entonces la voy limpiando entre todo el otoño y todo el invierno, y el proceso de que el árbol entiende que la rama fue palmando fue tan gradual que no genera un desbalance en el árbol. A veces me ha pasado que la he cortado a lo bestia y el árbol queda como medio trabado, no se me muere, pero veo que pierde la sanidad y la potencia y es como que no termina. Y por último, un dato importante también es ir reemplazando la rama de sacrificio, ¿sí? O sea, quizás el año que viene, bueno, una vez que llego a un ancho correcto con esto, bueno, elijo otra y otra y otra y otra. Yo recomendaría 2 estadías, 3 estadías máximo, y después ir cortando siempre y cuando la planta vaya bien. Bueno, hasta acá la parte del ensanchamiento de un pino. ¿Cómo viene? ¿Se va entendiendo? ¿Alguna consulta con respecto a cómo hacer que mi pino en 3 años lo pueda tener más o menos de este tamaño, 3, 4 años? ¿Hay alguna duda, consulta, algo? Bueno, se nos genio explicando. Bueno, seguimos entonces. Ahora viene la otra consulta de cómo densificar la zona. Bueno, fíjense qué cosa que acá tenemos que ir con cuidado. Si nosotros queremos densificar la zona, vamos a meternos ahora en algo que es bastante interesante. Yo siempre le planteo, por lo menos con la gente que estoy, le planteo entender qué hacer con la planta, más allá de entender si es un pino y todo lo que hablaste acá, en qué estadio se encuentra la planta para ver qué estrategia utilizo y qué quiero de esa primavera-verano de la planta. Entonces, si nosotros agarramos un libro de bonsai, vamos a observar que en el libro de bonsai obviamente va a decir, vamos a tener todo el proceso de Meikiri, hay gráficos de eso mostrando que si yo en primavera le saco la mitad de la vela, después obviamente va a rebrotar y en febrero me van a salir los brotes si yo lo corto. Claro, siempre digo lo mismo, el libro no responde las preguntas. Si ustedes ven el libro, obviamente el libro te está hablando de un estadio específico de la planta. Perfecto, todo claro, buenísimo, listo, me alegro. El libro te está hablando de un estadio específico de la planta. Entonces cuando vos ves todo ese circuito de cómo hacer el proceso con respecto a limpiar las agujas, a lograr justamente mucha más cantidad de verde, ahí sí viene bien hacer ese proceso. Pero si yo empiezo a hacer ese proceso y todavía estoy buscando anchura o estoy buscando otros factores, me parece que ahí capaz hacemos macana. Y como el libro no contesta, y no está mal lo que dice el libro, porque siempre claro lo mismo, ¿no? ¿Cómo me voy a estar en desacuerdo con lo que está diciendo un libro escrito por chabones regrosos que lo han hecho 1000 veces? El libro está perfecto, lo que pasa es que está hablando de un proceso en particular. Si vos ya tenés el árbol del ancho que querés, con el movimiento que querés, ya la línea de tronco armada y lo único que estás buscando es densificar el verde, bueno, probablemente si hagas el proceso del pino, como explican en todos los gráficos que estamos viendo,
de sacar agujas, despuntar vela, volver a crecer, en febrero cortarlas, bla, 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 vamos a lograr que densifique y cada vez tengamos más. Pero si nosotros estamos buscando que el árbol, todavía no estamos conformes con el ancho o no estamos conformes con algo en particular, tenemos que pensar cómo gastar esa energía que el árbol tiene en esa primavera-verano. Así todo hay puntos que son importantes. Por ejemplo, vamos al árbol de vuelta. Esta rama es casi seguro, yo digo casi seguro, después a veces me arrepiento, después la reveo, incluso capaz después me escapo por esta, vaya a saber. Esta rama es casi seguro que se vaya a ir porque es una rama de sacrificio, o sea que la voy a codar o la voy a cortar. Ahora, si la rama me fuera útil y yo acá tengo brotes cerca, no sé si se observan los brotes cerca, estos brotes los tengo que mantener con mucha onda, que sigan estando, porque ¿qué pasa? Obviamente a medida que esto se va a ir lenificando, con el tiempo esto cada vez que se va poniendo cada vez más madera y con más corteza le va a costar más rebrotar. Entonces sería un golazo que yo esto lo mantenga fuerte. ¿Cómo mantengo fuerte esto? Debilitando mucho más esto. Entonces, obviamente como acá ya tiene, la planta lo que dice es, bueno, listo, ensancho acá, fortifico acá y a partir de acá me voy manteniendo. Y si yo acá, fíjense cómo puedo utilizar dos técnicas en una. Yo puedo dejar la rama de sacrificio yéndose y sobre estas, si están fuertes, hacer el proceso, digamos, el calendario del bonsai para densificar, sacando, limpiando las agujas, obviamente siempre también rebajando esto, porque si yo hago esto solo acá y esto no, claramente la planta va a decir, esto lo quito y me quedo con esto. A mí me funcionó muy bien a veces utilizar una técnica mixta, entonces cuando yo ya, supongamos que yo esto lo quisiera retener, entonces acá sí empiezo a hacer el proceso. Como verán, si se puede ver, voy a intentar, apuntándolo para la cámara, acá tiene una vela, pero obviamente fíjense el tamaño de la vela, la estoy tocando con el dedo, el tamaño de la vela no se puede comparar nunca con estas de acá arriba, con estas. Entonces, claramente, si dejo pasar el tiempo, esta vela se me va a morir y el árbol, por una cuestión de la ley del menor esfuerzo, va a seguir por acá. Entonces yo directamente tengo que anular estas velas que irían en contra de la rama de sacrificio. Entonces ahí entramos en una dicotomía. Pero podemos dejar una vela, ¿sí? Y ver cómo va reaccionando esto. Es una cuestión de equilibrio. Cuando vean que se desbalanza el árbol, lamentablemente tendrán que hacer sustitución de ramas o ver qué hacen. ¿Está bien? Pero es importante que no pierdan las ramas que a ustedes les son útiles, porque después son mucho más difíciles de conseguir. Bien, entonces, el tema de densificar el verde, yo a ver, una vez que tengo el árbol y lo estoy armando, donde tengo ramas cerca, obviamente las cuido como oro. Y a su vez trato, mediante ramas de sacrificio, de ir logrando el ensanche. Esas ramas de sacrificio no dejo que se estabilicen demasiado, las voy reemplazando, ¿sí? Para que siempre el árbol diga, acá hay cambiazos constantes, yo por la duda sigo teniendo todo esto. Y de esa manera puedo hacer una técnica híbrida. Vuelvo a insistir, en este momento yo todavía a este árbol solamente le estoy armando, para mí lo más importante, lo que nadie le da bola, es la línea del tronco, nada más. Pero sí voy a empezar, sobre todo en esta zona, si me empieza a brotar, estas ramas que ven acá las voy a empezar a cuidar porque son parte del diseño, ¿está bien? Esto no me interesa de arriba, esto no me interesa, esta no me interesa, y esta probablemente tampoco me interese, ¿está bien? Pero todo lo que crezca en este eje que estamos viendo, lo voy a cuidar, porque va a ser parte del diseño. Más allá que yo le deje ramas de sacrificio después por delante, ¿sí? Bueno, mientras ustedes ven si tienen alguna pregunta, si fui claro o no, me van consultando. Vamos a hablar muy por arriba del tema del riego. Por lo general los pinos, y depende también qué pinos, ahora vamos a meternos un poco también, la dejo muy larga, no veo banana, después no llego. El pino, si algo que odia en líneas generales, es el encharcamiento, ¿sí? Entonces esta técnica que les digo de los primeros 3 años, tenerlo en algún tipo de sustrato orgánico, fíjense realmente que no se encharque mucho. Al pino, a mi entender, o desde mi experiencia o en mi terraza, al pino el agua le encanta, lo que no le gusta es el encharcamiento, o sea, le gusta que el agua ingrese en la planta, drene todo lo que sea y después no quede encharcado, ¿sí?
Acá me pregunta Ada si lo tengo a pleno sol. Sí, importantísimo. Toda conífera, pino, abeto, cedro, habrá alguna que se me está escapando que después alguien me diga no, pero esta no. Todo pino y casi toda conífera siempre a pleno sol. Desde ya, bonsái interior sabemos que no existe, sí sabemos que podemos hacer la excepción con algunas variedades que más o menos son medio subtropicales, sí nos permiten. Yo no estoy de acuerdo, no existe en la naturaleza el bonsái interior. Dios no creó las plantas antes que las casas, no hay bonsái interior y no hay bonsái adentro, no hay árboles adentro de las cuevas ni hay árboles, digamos. El árbol se puede adaptar a estar, pero en lo que es tema coníferas, y ahora vamos a abocarnos a ese tema, ya sea junípero, pino, bla, 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 yo si quiero tener esta planta tengo que tener en cuenta dos factores. Necesito luz directa en gran parte del día y obviamente la temperatura de la variedad que voy a traer. Porque por ejemplo, no es lo mismo un pino negro, si no lo puedo mandar a tierra, ¿qué sustrato? Vamos despacio, ahí voy. Esperen que voy explicando lo otro, Ada, y voy. Un pino negro, por ejemplo, en la latitud nuestra, en líneas generales se adapta, por lo menos a mí, se me adapta bastante bien. Tengo que estar un poco atento con el tema de riego y lo mismo me pasa. Yo voy a hablar, en esta charla voy a estar hablando de variedades que trabajo, no quiero hablar de cosas que no. Yo he tenido éxito con pino de Alepo, con pino negro, con pino rojo, con pino blanco. Duró 2 años y un verano me la quedó. Es un pino que necesita temperaturas, a mi entender, más bajas o un cuidado más excesivo que el que le pude dar yo. Quizás en algún momento me permita volver a intentarlo, pero el pino blanco lo sentía que estaba sobreviviendo y quedó. Pino mugo me he traído sin un buen resultado y básicamente son las variedades con las que trabajo, ¿sí? Me habías preguntado si no lo puedo mandar a tierra, ¿qué sustrato? Bueno, si no lo puedes plantar, yo en realidad tampoco, fue una excepción, fue una camada de 4 o 5 que se plantaron en campo y los comparé con unos que metí en una maceta grande con tierra y bueno, quería ver cómo era el crecimiento. Una mezcla que a mí no me falla si querés usar orgánico es, al pino le gusta la acidez, así que yo le pondría, siempre que hablamos de turba, usaría turba rubia, usaría compost y le agregaría perlita y un poco de roca volcánica, por ejemplo. Haría un poco de eso. Esperen que la luz del velador que tengo enfrente me está matando la cabeza. Aguántenme. Haría una mezcla así. O sea que siempre recuerden este concepto que lo hablo en todos los vivos. Cuando ustedes hacen la mezcla y apelmazan así y ven que quedó tipo chorizo, es mala señal. Mientras más cosas le puedan poner que generen que no compacte y a su vez que cuando esté el sustrato permitan que las raíces vayan escapándose y haya oxigenación, va a estar mejor. Y si en las primeras etapas también le agregamos el orgánico, como va a ser un tiempo corto, no va a haber problema. También es importante, al pino no le gusta ser trasplantado, en realidad a las coníferas no le gusta ser trasplantado con la misma cotidianidad que puede ser trasplantado un ácer, un olmo, no les gusta tanto, sinceramente no les gusta tanto. Yo vuelvo a insistir que además de la salubridad que vemos por todo lo que estamos tirando, entendería que además de una acidez que arma específica y una microbiología que hay adentro, no le gusta tanto que lo manoseen y no es que es un momento traumático del bonsaísta, o por lo menos para mí no lo es, pero tampoco es una planta que recomiendo que la estén trasplantando cada 2x3. En realidad, casi ninguna planta la recomiendo que la estén trasplantando cada 2x3. No van a tener un buen crecimiento, pero bueno, ese es otro cantar. Pero digamos que si quisieran, digamos, trasplantar un ácer, un olmo, no sé, cada 2 años no va a pasar nada. Un pino en algún momento se va a debilitar y te va a quedar. Bueno, espero haberles contestado a ambos las preguntas. Después, la mezcla de orgánicos que ustedes quieran probar, recuerden siempre que yo siempre digo lo mismo, traten de encontrarse ustedes en qué sustrato van a estar cómodos según su lugar, su variedad, su calor, su tiempo de riego, eso es muy relativo.
ya lo hablamos en varios videos. Y no, te dan el bonsai y regá 2 veces por semana, no sé cómo van a saber, cómo te pueden decir cada cuánto regar, ya lo hemos hablado. Si esto por si alguno se está enganchando y nunca lo escuchó, que yo lo digo, es distinto. Incluso un tipo que vive a una cuadra de mi casa puede estar en otro clima, con otra terraza, en un piso 23 con otro viento, o en un lugar donde le da media sombra todo el día, entonces es relativo. La planta se seca, se riega, y lo importante del sustrato es que no encharque. Listo. El pino, si podemos darle los primeros años, que tampoco es vital, si no ténganlo en roca volcánica. Yo les cuento que me da la experiencia que si va sacando más corteza y se va poniendo más power el primer periodo en sustrato orgánico y después lo paso. ¿Está bien? Y si lo puedo mandar a campo, 1000 veces mejor. Bueno, mientras piensan, voy a ver qué más. Bueno, un dato también que me han preguntado, que es muy común. Si ustedes ven, miren esto, por ejemplo, vamos de vuelta con el crecimiento del próximo año. ¿Ven cómo está? El pino tiene esta forma de crecimiento. Si esto lo proyectan a un año y cuando crezca, esto se va a convertir en esto que estamos viendo acá. Esto es lo que más llamado se dice rueda de bicicleta. ¿Por qué? Porque el pino tiende a tener esas 3, 4, 5 velas y después de ahí salen 5 ramas. En el núcleo de esa situación, de ese lugar, se está concentrando tanto cambio, tanto power ahí que termina siendo una pelota. Entonces, tengan cuidado, siempre recomiendo que no eliminen desde el vamos, depende de qué están buscando, vuelvo a insistir, depende de qué están buscando, pero en línea general está tenerse quedando con 2 velas, porque si dejan 3, 4 les va a armar una pelota en el medio que después va a ser un garrón en el diseño. O sea, va a venir el árbol y de repente va a tener un apelotonamiento ahí. Entonces usen la cabeza de eliminar, ¿sí? Y dejar 2 velas máximo para evitar ese efecto de rueda de bicicleta, que bueno, acá no lo estoy notando, pero porque voy haciendo esos cuidados, ¿sí? Y después, ¿qué más les puedo contar? Bueno, ahora si quieren me hacen alguna pregunta más y voy a hablar un poquitito de qué hago yo con los pinos negros y qué hago con los pinos de Alepo y nada, creo que con esto daría por terminado porque ya. ¿Alguna consulta, duda, algo que me haya explicado mal, algo que no hayas entendido, algo que hayas dicho no comparto? O por lo menos se entendió, va bien. Bueno, perfecto. Bueno, pino negro, primer principal, cuando vamos a elegir este video probablemente quien le interesa lo vuelve a ver, porque estamos hablando de mucha info y el exceso de info mata, pero bueno, lo tiré todo de una. Si ustedes me preguntan qué variedades utilizar, acá me preguntan, la fertilización cada cuánto. Mirá, yo tengo un criterio que pienso que todo árbol en maceta, que básicamente es un bonsai, que no todo bonsai es un árbol en maceta, necesita de nuestra comida. Entonces, la fertilización, en mi caso, yo la uso constantemente. Simplemente, como he explicado en videos anteriores, utilizo los micro y los macroelementos a mi favor. O sea, yo en invierno no le voy a estar dando nitrógeno, que es lo que hace que crezca y por qué no va a crecer. Sí le puedo dar fósforo, sí le puedo dar potasio, ¿sí? Para preparar entrenudos y otras hierbas. Después el tema del abono, hay 1000 recetas, hay 1000 cosas, sí les puedo recomendar, si quieren cuidar un poco la microfauna, en el caso de los pinos traten de no ir tanto a abonos inorgánicos. A mí me da la sensación de cuando trasplanto plantas que aboné con abonos de mala calidad, me mata mucho micorriza, con otros que no. Algunos me dicen no tiene nada que ver, te habrás equivocado en otra cosa, no sé.
En fin, eso es lo que le puedo decir. Están los abonos, para quien no entiende nada, están los abonos naturales, que serían humus de lombriz, que sería, qué sé yo, guano de murciélago, de gallina, bla bla bla, y están los inorgánicos, que son reacciones químicas, es el nitrógeno, el fósforo o el potasio directamente puesto, ya sea de forma foliar no sería tan grave, pero si encima se lo tiro a la tierra, puedo matar un poco de esa microbiología. Variedades para trabajar pinos con éxito. Y la verdad es que por algo lo eligieron los japoneses. Yo creo que el pino negro japonés sobre todo, la verdad es que tiene una capacidad de rebrotación tan buena que realmente con qué fertilizás. Lo que acabo de explicar, yo en general no trato de dar marcas. Ahora lo que les recomiendo es traten de irse encontrando ustedes, porque cada uno tiene éxito. Es como, esto también lo he hablado antes, es como la milanesa de la abuela, ¿viste? ¿Cómo le hace tu abuela la milanesa? Son todas iguales, vos vas a pedir un lugar, una milanesa por todos lados, pero cómo se llega a eso es muy relativo. Yo en general, si el bolsillo me lo permite, trato de usar abonos orgánicos, trato de usar guano de gallina, guano de murciélago, los compro en pellet, ¿sí? Puede ser la marca, qué sé yo, Guanito, Dick 10, pero hay veces que no. Bueno, acá me pone NASA, que sí, que tal cual. Lo importante es que siempre hagan un cambio a la vez. Esto también lo repito en todos los videos. Si salen corriendo de acá y agarran su pino negro y le hacen todo lo que vamos a hablar o lo que estuvimos hablando y la planta se muere, no es capaz que lo que le estoy diciendo es incorrecto. Es que la planta tiene un proceso de adaptación muy lenta para que yo venga y le cambie el abono, le cambie el sustrato, le cambie el suelo, le limpie todas las ramas. A una planta no le estaba haciendo nada. O sea, entonces lo cambio de lugar, hagan una cosa a la vez. Entonces van esa comunicación no verbal que siempre veo con la planta, van pudiendo ver si la planta va queriendo enganchar esa onda, ¿está bien? Cuando ustedes observen que la planta está cómoda con el abono, con el riego, con el sustrato, que no hay, esto chicos, para todos, no hay cosas mágicas. Sí, hoy por hoy sabemos que de cierta forma la arena volcánica ayuda mucho a tirar raíces, que tales abonos van mejor, pero no crean que sin eso no se puede tener un muy buen bonsai, o incluso depende del estadio, como lo dije. Yo antes recién este año lo pasé a arena volcánica. Antes no lo tenían eso, ¿está bien? Y así no tuviera acceso, puedo tener un muy buen cultivo igual. Simplemente tengo que tener atento en lo que abono y en el sustrato que utilizo. Tengo que entender los déficits que tiene ese sustrato, si es de encharcarse o si es de retener mucha humedad, regar menos. Y con esos pequeños cuidados, la planta, a ver, ¿dónde nacen las plantas? Pensémoslo todos en voz alta, nacen en la tierra y van solas, y van perfecto. Entonces, lo que pasa es que nosotros tenemos una maceta, pero tenemos que tener ciertos cuidados extras, pero nada más. Y siempre que la planta se aclimate al lugar donde la tenemos, ¿no? Perdón, pero tengo sed. Les decía, el pino negro, nada, el pino negro tiene esta cualidad, que tiene una reputación excelente. Por ejemplo, yo este pino lo dejé estar, pero si este pino, también sabemos que yo siempre digo que yo quito todas las plagas del árbol y la única plaga termino siendo yo, con el objetivo de que yo cada reacción que el pino o árbol que vaya a meter mano, voy a lograr por una acción que estoy haciendo en el árbol, voy a conseguir una reacción del árbol, ¿está bien? Si yo le estoy sacando las agujas, es lo mismo que hubiese venido un bicho que se come estas agujas. Entonces yo estoy trabajando como una plaga de la planta. Entonces la planta empieza a reaccionar. Y si más o menos me manejo en los mismos periodos, es como que la planta en un momento dice, viene este tipo, ahora me saca, me corta, bla, bla, bla. Entonces nosotros terminamos trabajando un poco como la plaga de la planta, buscando reacciones que nos benefician, en este caso, tanto para el cultivo en general o para el bonsai específico puede ser. Cuando yo voy sacando estas agujas y todavía la madera no está lenificada, las agujas siempre las tiran para arriba,
lo que va a pasar, lo que puede llegar a pasar, es que de ese mismo punto pueda volver a tirar una brotación. ¿Está bien? Entonces, cuando yo ya tengo una brotación en la próxima primavera-verano de todo esto que limpié, me puedo tomar el atributo de liquidar toda esta parte de la rama y ir retrocediendo el verde hasta donde lo tengo. En el caso, no estoy hablando de este árbol, imagínense que la rama ustedes en su árbol necesitan retrocederla. Bueno, eso es una buena forma. Pero antes de meter mano en un árbol, lo que tengo que estar seguro, por ejemplo, es que está sano. Una forma de ver que está sano es que tenga sus velas, que no tenga cochinillas, que estos árboles tienden a tenerla, ciertos aspectos, pues si no ya está peleando con muchos problemas el árbol. Y el pino negro básicamente es una planta bastante dura una vez que entendemos el riego y estos cuidados que digo y la satisfacción de que realmente es régomo. O sea, yo puedo girar, puedo mover. Fíjense, no está alambrado, no está nada, no se parte, realmente me da una posibilidad de generar movimientos que es fantástica, no hay que tenerle miedo. ¿Qué más? Después, el pino negro rebota por todos lados por lo general. Siempre tengan en cuenta que a medida, obviamente, que la madera va envejeciendo y la corteza se va poniendo arriba, le va a costar más salir, eso sí, obviamente. Entonces, entendiendo ahora la mecánica de cómo crece un pino, y cómo trabaja un pino, yo puedo usar mi cabeza para conseguir que rebrote, que ensanche, en fin, si está enfermo, que nada, dejarle las velas. Entonces yo no tendría el miedo de qué hacer con el pino que siempre se me muere, porque ya estoy entendiendo el pino. Entonces ya está. Y después, por supuesto, el tema climático, ¿no es cierto? Ya les digo, si viven en lugares quizás que no se acomode mucho el pino y o tal pino no se acomode, déjenlo ir, déjenlo pasar. Vamos a pasar ahora a otra variedad que muchos me preguntan, que es una gran curiosidad para muchos, el tema del pino de alepensis. Esperen que me hago un mate. Yo con respecto a pino negro, creo que para una charla así, como simplemente a modo de discernir dudas, díganme si algo faltó, pero creo que les pido después que de última, algo que les interesa, lo vuelvan a ver, porque está todo desarmado, explicado de forma despelotada, pero está todo ahí. Pero mi objetivo es que ustedes no tengan miedo, porque ¿qué le pasa cuando yo siento una persona delante del bonsai? Dice, ay, no sé, y si corto, y si se muere, y si vos entendés lo que vos estás haciendo y ves la salubridad de la planta y ya te vas asentando en cierta confianza de seguridad, no te va a dar miedo hacerlo. ¿Sí? Entonces, ya sabemos ciertas cosas. Por ejemplo, no tratemos de evitar cortes grosos en verano, ¿sí? Porque obviamente al hacer un corte grande en verano, un agujero grande en verano, la planta obviamente ahí se deshidrata un montón debido a ese propio corte, entonces puede ser peligroso. Entonces, una forma que fui dándome cuenta, si yo anulo todo, como es perenne, anulo todo el verde y voy matando la rama, bueno, listo. Chao, la neutralicé de forma progresiva sin generar el estrés de un corte que puede generar una lesión en el árbol de deshidratación que la puede matar. También pregunta común, los pinos yo no los cicatrizo obviamente porque el pino tira savia, entonces el pino propiamente cuando hacemos un corte va a tirar una savia, no hace falta, es al cohete cicatrizarlo. Y el pino es una planta súper noble, realmente es una planta súper noble, me parece, les recomiendo, yo en los viajes que me he pegado en el bonsai, a mí me gusta mucho, obviamente apoyo y me encantan las autóctonas, pero me parece que para el momento de modelar y el momento de diseñar, en algún momento van a tener que pasar por el tema de coníferas porque tienen esa ductibilidad al momento de moverla, que realmente está buena la experiencia. Datos de color para el que no sabe, no es una ley, pero traten siempre de conservar la corteza del pino, la corteza tiene un valor agregado en el pino. Traten de cuando van a la casa de un conocido que tenga un pino viejo, no lo agarren del tronco porque esta corteza que va generando da un aspecto de vejez muy interesante. Aparte es un hermoso pino. Bueno, Nasa, escúchame, esto te invito a que lo intentes hacer porque realmente es algo que lo recontra hiper podés hacer. O sea, no sé, si tienen cerca, incluso, no sé, no tienen un mango, pero tienen el jardín japonés o algún lugar donde hay pino negro, saquen la semilla, y si tienen el plantín,
Miren, yo esta rama no sé qué voy a hacer. Esta rama por supuesto no va a ir en el diseño, esta de acá arriba. Y esta tampoco. Esto se puede acodar. Yo de acá puedo sacar otro pino, ¿sí? Se puede acodar tranquilamente. Forma de reproducción del pino, obviamente está el acodo, está la semilla, obviamente la forma sexual de reproducción de semilla y después mediante acodo. Es que yo hasta el momento no sé ni escuché, pero no me animo a decir que no se puede. Simplemente yo nunca tuve éxito. Y después otra forma que hay también es cuando encontramos un pino que no tiene no todo pino se injerta con todo pino, ¿no es cierto? Pero por ejemplo, vamos a usar el ejemplo de nosotros en Argentina, para todos los que están de Argentina saben que Hirata San tenía un montón de alepensis, yo tengo uno, tenía 3, antes no lo sabía manejar, maté 2, me quedé con este solo. Por supuesto, eso yo no me animaría a cambiar los pinos negros, porque la verdad que primero me parece que es una variedad hermosa y ya está súper crecida y ya está. Pero si encuentran que ese es más fácil de conseguir, un pino de alepensis de un tamaño mediano, pueden injertar la púa en primavera, cuando estas de acá empiezan a abrir, hacen el injerto en alguna zona del tronco, a prueba y error hasta que enganche y sale. Esto lo he visto en persona. Alberto Búa, Alberto Giga, perdón, he visto que me ha mostrado un pino de Alepo con un injerto de pino negro. Estoy hablando del año 2010. Yo me quedé impactado. Para mí eso era una historia de película. Tenía toda una base de un pino de Alepo y en un momento le injertó el pino negro y arrancó el pino negro. Así que fíjense lo que es la inteligencia, ¿no? y el pensamiento también de cómo poder hacer. Sí recomiendo en algunas variedades de injerto que si van a hacer el injerto, si es muy cambiante el tipo de corteza, lo hagan desde bien de la base para que no haya una diferencia de color o de forma o de textura muy evidente, pero después de eso no hay más vuelta. Y esto es todo lo que les puedo contar del pino negro. El pino rojo es muy similar. Hay dentro, eso también sepámoslo, aunque no se habla mucho. Dentro del pino negro japonés, Tumbergi, hay distintas variedades de Tumbergi. Por ejemplo, hay variedades que no tienen tanta fácil rebrotación. Yo no les puedo decir los nombres porque no, pero me doy cuenta al trato. No rebrotan igual. Hay distintas variedades que se ve que han llegado, o son híbridos y no tienen el mismo nivel de rebrotación, o agarran tan rápido un acodo, o agarran tan rápido un injerto. No sé, los pinos, qué sé yo, que se consiguen en viveros muy grandes, tipo Van Heden y otros, son pinos negros, yo creo que sí, pero como siempre les explico, no tienen un nivel de rebrotación tan bueno como esta camada que salió de otro lugar de pino negro que conseguimos las semillas, las trajimos de afuera y bueno, un amigo en común las plantó y las gastamos en el baile. ¿Qué más? Bueno, yo creo que pino negro nada. Si alguien me quiere hacer... Hola, ¿cómo está Estudio Pueblo Bonsai? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Les voy a contar ahora que todo el mundo me viene preguntando mi experiencia con el pino de Alepo y doy por terminada la charla. Si tienen alguna duda me preguntan. Obviamente lo que les estoy tirando es un pantallazo. Y es mi experiencia y es lo que a mí me funcionó, ¿sí? No es ni la verdad, ni soy el mejor, ni es la única realidad. Yo los éxitos no los critico. Si se logra el objetivo, como lo hayas llevado, lo hayas plantado en tal sustrato, cual sustrato, con abono, sin abono, limpiando, dejando ramas de sacrificio, no hay problema. La última duda que algunos te pueden plantear, que te dicen, sí, bueno, está bien, vos estás dejando la rama de sacrificio acá abajo, pero cuando después vos la cortes te va a quedar toda una cicatriz enorme y qué sé yo, y que plin que plan. Punto 1. He probado y lo he mostrado en videos de Bonsai La Pacha que si vos, por más que acá no tenga verde, si vos haces el corte bien y la planta está bien, en un tiempo muy breve se sella por completo. Y en el caso que no, le hago un shin. Punto final al debate, se acabó, le dejo un shin.
no sé, no veo el conflicto. Y como explicaba, al dejar una rama baja, ya acá genera una anchura, al dejar otra rama de sacrificio a mitad de camino, genera otra anchura y después otra anchura. ¿Está bien? Hola Ari, hola Arielbrito, hola a todos los que están, gracias por seguirme tanto tiempo. Bueno, vamos al hueso, vamos con el pino alepensis, y acá me voy a ganar un montón de enemigos para variar. Pino alepensis, ¿qué sucedía toda la vida? En muchas coníferas hay dos tipos de brotaciones. Van a ver que está la brotación juvenil y la brotación madura. En los juníperos lo podemos observar porque es la brotación abierta y la brotación cerrada, ¿no? Y en los pinos, el pino negro prácticamente tiene un intento de brotación juvenil, pero al toque se pone madura y pasa por desapercibida. Pero en el alepo llega un punto que cuando uno lo trabaja mucho, saca como brotecitos directamente, son como pequeños brotes en forma de agujitas, pero medio como raros, ¿vieron? Eso se llama brotación juvenil. Bueno, hasta ahí vamos a estar todos de acuerdo que existe brotación juvenil en muchas coníferas y que la brotación juvenil creo que también vamos a estar de acuerdo casi todos en que viene de la mano de una situación de estrés de la planta. Entonces, en un momento a mí me explicaban constantemente en evitar la brotación juvenil porque habla de una planta enferma, habla de una planta que no está sana, habla de una planta que se está por morir. ¿Es cierto? Sí, pero ahora les cuento mi experiencia con el pino de alepensis. El pino de alepensis tiene una rebrotación trasera malísima. Por eso en Europa prácticamente no lo usan. Entonces, cuando yo me quedé con 3 plantas de Hirata-san, no me quedé en realidad, cuando lo conocí a él fui comprando y lamentablemente me llegó el conocimiento de la variedad solamente cuando fui metiendo mano y perdí 2 de los 3 que tenía. Me queda el único que tengo, que lo quiero mucho a ese. Tratando de buscar y volver ese verde, terminaba matando las plantas. Le pifiaba con todo igual, le pifiaba con el riego, le pifiaba con el abono, le pifiaba con todo. Y maté 2 plantas que hoy la verdad que lo lamento mucho. Me sirvió de aprendizaje, ponele. Ahora, importante, me empecé a dar cuenta de que esa brotación juvenil era el único rezago que me hacía poder volver atrás al verde. Entonces, y lo quiero dejar bien en claro y en mayúscula para mañana no aparecer diciendo cualquier cosa. Efectivamente a la planta yo el pino de Hirata que tengo lo estreso mucho, pero con un objetivo, la rebrotación. Si yo logro entender que la planta está estresada y paralelamente, y lo hago por periodos, y logro que me brote estresada, o sea, ante una situación de estrés el pino dice, bueno, tiro esta rotación juvenil. Por supuesto, si esa rotación juvenil yo después me la pongo a alambrar, me la pongo a pinzar, me le pongo a hacer esto, le hago un trasplante, no sé qué cosa, listo, maté el pino. Pero si en ese proceso de utilizar otra vez una reacción de la planta para mi beneficio y logro que me rebrote de atrás y eso no lo toco hasta que esa brotación juvenil se empieza a poner fuerte y se pone madura, no la misma brotación sino que empieza a tirar velas y empiezo a fortificar, fue la única forma que yo encontré de ir acortando el segmento del árbol. Entonces, lo trabajo, lo estreso, lo dejo descansar, lo dejo recuperar y hasta acá no tengo mucho más sobre el pino alepensis, pero hasta acá voy viendo que cada vez lo voy compactando más y siempre veo, para cuando digo que hay una comunicación no hablada con la planta, si yo veo que al resultado de este verano veo que tengo pocas puntas, no importa el tamaño, pero pocas puntas, quiere decir que el árbol está estresado, entonces no lo toco, no me importa la estética, lo dejo que se recupere, sí hago ciertas limpiezas como para que el árbol siga teniendo ventilación, aire, luz, sol y no pierda las ramas bajas, pero no me meto de frente mar en el árbol, dejo que se recupere y no sé si estoy teniendo suerte, no me animo a decir háganlo o no lo hagan, les estoy contando mi experiencia, pero para conseguir que el pino de Alepo me rebrote de una rama de 1,20 m que lo tenía vacío, lograra que me rebrote de acá, fui utilizando esa herramienta. Entonces, ¿es verdad que es un árbol en ese momento estresado? Sí, pero estresado con un objetivo claro.
quiero conseguir esa rebrotación. Entonces creo que ahí sí puedo utilizar esa mecánica, ya que no es un pino negro que me va a rebrotar fácil. Y después simplemente dejo que el árbol se va a poner fuerte y repito el proceso. Y siempre hay como una ola donde le meto mano, lo dejo descansar, 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 le meto mano. Capaz en el próximo vivo les diga, che, se me murió, pero sepan que todo lo que les digo son técnicas que estoy utilizando hace tiempo. Ahora también esto es importante y con esto voy cerrando. Cualquier técnica que estamos hablando de bonsai, si la planta no está acostumbrada y mañana salimos a hacérsela de golpe a cualquier árbol, es gradual también las técnicas que le vamos aplicando. A menos que el árbol esté muy sano y ya haya recibido un poco, pero yo no puedo mañana agarrar y decir, bueno, listo, voy a hacer tal o cual cosa. En un árbol que no sé cómo está su sanidad, o muy violenta o muy al límite, porque siempre trato de bajar el factor suerte. Entonces, el árbol yo entiendo como que se empieza a acostumbrar a la mano del bonsaísta, ya sabe que voy a venir yo y le voy a hacer ese proceso. Entonces ya tiene como una especie de memoria de este tipo, o este bicho, porque no sabe qué soy, me arrancó todo esto y yo tengo que hacer esta cosa. Se va gestando esa comunicación. Entonces, también hagamos las cosas graduales. Ejemplo, hasta hace poco tiempo, para mí, si yo ahora en febrero, marzo, arrancaba todas las velas, estas velas las arrancaba y el pino se me moría. Hoy es una variable. No tiene por qué morírseme si yo le corto las velas en este momento. ¿Les estoy diciendo a ustedes que lo vayan a hacer mañana? No. Hay un porqué y ya es como explicar mucho, digo, pero si ustedes buscan el canal de YouTube van a ver que muchos trabajos de pino el año pasado lo van a encontrar, siempre explico la fecha y el momento. Y agarro pino negro, si tengo un bosquecito de pino negro y tengo otras variedades, y tengo otro pino negro que también hice un video para Nacho Pelo, un amigo, donde para esta época lo corté, lo hice pelota, que sería una época, digamos, no acostumbrada, uno entendería que lo hace a principio de primavera, ¿sí? Bueno, creo que dejé todo en la cancha. Más o menos, a grandes rasgos, ¿confundí o expliqué algo de todo esto? Se me re fue el tiempo, estoy ya 1:25. Quiero ir cerrando, pero quiero saber si no quiero confundir a nadie. Todo esto que les digo es mi experiencia, vayan gradual, hagan una cosa a la vez, tomen lo que les sirva, lo que no les sirva no lo tomen, básense sus propias experiencias y anímense también a meterse en estas variedades que son muy gratificantes. Y si pueden elegir, obviamente no elijan un pino que tenga rebrotación. Gracias Andy. Bueno, buenísimo, me alegro mucho que se haya entendido todo. Muchas dudas despejadas, gracias, excelente, gracias. Bueno, recuerden esto, traten de pensar siempre lo mismo. Con esto me quiero ir. ¿Qué es lo más difícil? Construyamos la línea del tronco. Construyamos la línea del tronco que tengan ganas de... Construyamos, si en este momento me pinta hacer así, construyamos la hora que pueda. Armemos la línea del tronco, no la voy a poder modificar, ¿sí? Construyamos la línea del tronco y a veces si no sabes, anda armándole, le vas agregando peso al árbol y se va engordando, después lo acodás, después haces 2, haces 3, después capaz cambiaste, después te gusta más acostado, más... Yo acá, a ver si puedo con mucho cuidado abrir. Lo que yo les quería contar es que yo tranquilamente esta línea también la podría usar como posible línea de tronco, ¿entienden? En la primera horquilla me fui para este diseño que es el que quiero y también me fui para este. Los dos probablemente no subsistan, o sí, qué sé yo. Esto es rama de sacrificio, esto es de sacrificio, pero también puede ser, o a codo, ¿no? Obviamente, o a codarlo. Traten de ir fabricando, bueno, me alegro que haya sido claro. Traten de ir fabricando el material y no solamente se preocupen en la variedad, porque lo que les va a gustar después, uno quiere estar siempre en un ajedrez como 7 pasos adelante, pero si ustedes le van generando ciertos movimientos, ya hablamos en otro audio después si es más coherente morfológicamente o no, lo hablaremos de vuelta si algún día asoma la necesidad. Traten de ir armando la línea de tronco, porque eso es lo que después nos van a conseguir, y menos en nuestro clima, conseguir algo que esté todo así.
Entonces, incluso las ramas secundarias terciarias o ramas de sacrificio después las acodan y van armando cosas copadas y se van dando el gusto de ir viendo dónde van poniendo cada cosa. ¿Está bien? Y por último, si tienen la posibilidad, obviamente siempre vayan a variedades que tengan rebrotación más fácil, que sean más acostumbradas a ver en bonsai. Qué sé yo, traten de ir siempre en lo posible, si tienen al mismo precio un pino negro japonés y un pino de Alepo, amo mi pino de Alepo, lo adoro y quiero que mis cenizas queden ahí, pero bueno, la realidad es que no es más complejo que un pino negro. No tiene la rebrotación, entonces eso también usen la cabeza, tanto para pinos como para otras variedades. ¿Qué tanto me va a hacer laburar esta planta? ¿Sí? ¿Qué tanto me va a hacer laburar? Bueno, chicos, viendo la hora y viendo todo esto y creyendo que no quedaron más temas pendientes, miren, lo último que les voy a mostrar, acá tengo cochinillas. Te voy a mostrar cochinillas de pino. A ver si se puede ver. Ahí. ¿Ven? Esto es cochinilla. Cochinilla de coníferas. ¿Sí? Así que esto traten de trabajarlo porque esto es un vampiro que le está chupando todo el alimento a la hoja. Entonces, por más que abonemos y todo, si el árbol está lleno de esto, mala señal. ¿Ok? Tratamos de evitarlo. Entonces, bueno, eso sería todo. Bueno, Rubén, justo te uniste, estamos cerrando, pero te invito a que veas el video. Ojalá les haya servido. Traté de dejar todos los temas. Sé que algunos son complicados, si ensanches, si quiero densificar, pero si lo vuelven a ver, si les interesa y me preguntan en todo caso, pero van a ver que no es tan complejo. Bueno, esto ha sido todo de mi parte, no de más. Les agradezco mucho, me hace muy bien a veces transmitir lo que me gusta. Gracias por estar del otro lado. Entiendan que sí se hace largo, pero en esta nueva época donde quieren todo a los cohetes, y si dura más de 10 minutos no me sirve, pero quiero aprender 20 años en 2 minutos, no se puede. Entonces a quien le interesa se va a tener que quedar viendo y escuchando. No se sobreinformen, entiendan siempre que cada tipo que les está hablando de su experiencia, nos queda mucho por recorrer, anímense a ustedes a hacer su propio camino y para lo que necesiten, acá estoy. Les mando un abrazo muy, muy grande, dejo el video acá puesto, nada, si me quieren poner me gusta y poner comentarios y toda la pelota para que el video se difunda, que estoy tratando de subir un poco en Instagram, se los agradezco. Les mando un abrazo a todos los seguidores, tanto acá como de afuera. Y nada, será hasta la próxima cuando tengamos un tema. En pronto me voy a juntar, bueno, nada, ya se lo voy a contar. Y voy a contar como último dato de color para que se haya quedado que cuando arranque el curso este año, yo ya lo venía pensando, tengo ganas de quiero becar a alguien que no tenga los recursos, la plata como para poder hacerlo, y yo veo que siempre esté poniéndole onda y siguiéndome. Entonces, quédense tranquilos, yo en algún momento lo voy a avisar. Voy a ver si lo hago por sorteo o por decisión, realmente decir, veo a este tipo que siempre está poniéndole onda. Y cuando inicie en los talleres del 2022, voy a tener, es una forma también que siento de devolver un poco de lo que esto me dio y becar a alguien, por supuesto que no sea alumno de nadie, de ningún otro profesor, colega, y que su problema sea concretamente, ya sea la distancia y la guita como elemento prioritario, si no dejen el lugar a otro. Pero si yo veo a alguien que tiene ganas y le hace bien y está medio anulado por eso, vamos que lo voy a incluir a que aprenda. Quizás a veces la plata la necesito, pero ver que puedo dejar conocimiento de lo poquito que sé, me parece que está buenísimo, dejar mi legado, ¿no? De esta manera. Así que, bueno, pronto avisaré cuando empezaré los cursos y también haré una publicación que todos los que estén interesados en estar becados se unan a esa, y veré
en base al sorteo o cómo se fue manejando, cómo me fue siguiendo y el interés que le pone, lo voy a tener súper en cuenta. Bueno, dicho esto, les mando un abrazo grande, los quiero mucho, disfruten del bonsai, no se peleen con el bonsai, está bueno, ¿sí? Créanme. Abrazo, saludos.